Ernesto Sábato. El túnel. Capítulo 5. Me he apartado de mi camino, pero es por mi maldita costumbre de querer justificar cada uno de mis actos. ¿A qué diablos explicar la razón de que no fuera a salones de pintura? Me parece que cada uno tiene derecho a asistir o no, si le da la gana, sin necesidad de presentar un extenso alegato justificatorio. ¿A dónde llegaría si no con semejante manía? Pero, en fin, ya está hecho. Aunque todavía tendría mucho que decir acerca de ese asunto de las exposiciones, las habladurías de los colegas, la ceguera del público, la imbecilidad de los encargados de preparar el salón y distribuir los cuadros. Felizmente o desgraciadamente, ya todo eso no me interesa. De otro modo, quizá escribiría un largo ensayo titulado "De la forma en que el pintor debe defenderse de los amigos de la pintura". Debía descartar, pues, la posibilidad de encontrarla en una exposición. Podía suceder, en cambio, que ella tuviera un amigo que a su vez fuese amigo mío. En ese caso, bastaría con una simple presentación. Encandilado con la desagradable luz de la timidez, me eché gozosamente en brazos de esa posibilidad. Una simple presentación. Qué fácil se volvía todo, qué amable. El encandilamiento me impidió ver inmediatamente lo absurdo de semejante idea. No pensé en aquel momento que encontrar un amigo suyo era tan difícil como encontrarla a ella misma, porque es evidente que sería imposible encontrar a un amigo sin saber quién era ella. Pero si sabía quién era ella, ¿para qué recurrir a un tercero? Quedaba, es cierto, la pequeña ventaja de la presentación, que yo no desdeñaba, pero evidentemente el problema básico era hallarla a ella y luego, en todo caso, buscar un amigo en común para que nos presentara. Quedaba el camino inverso, ver si alguno de mis amigos era, por azar, amigo de ella. Y eso sí podía hacerse sin hallarla previamente, pues bastaría con interrogar a cada uno de mis conocidos acerca de una muchacha de tal estatura y de pelo así y así. Todo esto, sin embargo, me pareció una especie de frivolidad y lo deseché. Me avergonzó el solo imaginar que hacía preguntas de esa naturaleza a gentes como Mapelli o Lartigue. Creo conveniente dejar establecido que no descarté esta variante por descabellada. Solo lo hice por las razones que acabo de exponer. Alguno podría creer, efectivamente, que es descabellado imaginar la remota posibilidad de que un conocido mío fuera a la vez conocido de ella. Quizá lo parezca a un espíritu superficial, pero no a quien está acostumbrado a reflexionar sobre los problemas humanos. Existen en la sociedad estratos horizontales, formados por las personas de gustos semejantes, y en estos estratos los encuentros casuales no son raros, sobre todo cuando la causa de la estratificación es alguna característica de minorías. Me ha sucedido encontrar a una persona en un barrio de Berlín, luego en un pequeño lugar casi desconocido de Italia y, finalmente, en una librería de Buenos Aires. ¿Es razonable atribuir al azar estos encuentros repetidos? Pero estoy diciendo una trivialidad. Lo sabe cualquier persona aficionada a la música, al esperanto, al espiritismo. Había que caer, pues, en la posibilidad más temida, el encuentro en la calle. ¿Cómo demonios hacen ciertos hombres para detener a una mujer, para entablar conversación y hasta para iniciar una aventura? Descarté sin más cualquier combinación que comenzara con una iniciativa mía. Mi ignorancia de esa técnica callejera y mi cara me indujeron a tomar esa decisión melancólica y definitiva. No quedaba sino esperar una feliz circunstancia, de esas que suelen presentarse cada millón de veces, que ella hablara primero. De modo que mi felicidad estaba librada a una remotísima lotería, en la que había que ganar una vez para tener derecho a jugar nuevamente y solo recibir el premio en el caso de ganar en esta segunda jornada. Efectivamente,
Tenía que darse la posibilidad de encontrarme con ella y luego la posibilidad, todavía más improbable, de que ella me dirigiera la palabra. Sentí una especie de vértigo, de tristeza y desesperanza, pero no obstante, seguí preparando mi posición. Imaginaba, pues, que ella me hablaba, por ejemplo, para preguntarme una dirección o acerca de un ómnibus, y a partir de esa frase inicial yo construí durante meses de reflexión, de melancolía, de rabia, de abandono y de desesperanza, una serie interminable de variantes. En alguna yo era locuaz, platicador, nunca he sido en realidad. En otra era mesurado, en otras me imaginaba risueño. A veces, lo que es sumamente singular, contestaba bruscamente a la pregunta de ella y hasta con rabia contenida. Sucedió, en alguno de estos encuentros imaginarios, que la entrevista se malograra por alguna irritación absurda de mi parte, por reprocharle casi groseramente una consulta que yo juzgaba inútil o irreflexiva. Estos encuentros fracasados me dejaban llenos de amargura y durante varios días me reprochaba la torpeza con que había perdido la oportunidad tan remota de entablar relaciones con ella. Felizmente, terminaba con advertir que todo eso era imaginario y que al menos seguía quedando la posibilidad real. Entonces volví a prepararme con más entusiasmo y a imaginar nuevos y más fructíferos diálogos callejeros. En general, la dificultad mayor estribaba en vincular la pregunta de ella con algo tan general y alejado de las preocupaciones diarias como la esencia general del arte o, por lo menos, la impresión que le había producido mi ventanita. Por supuesto, si se tiene tiempo y tranquilidad, siempre es posible establecer lógicamente, sin que choque, esa clase de vinculaciones. En una reunión social sobra el tiempo y, en cierto modo, se está para establecer esta clase de vinculaciones entre temas totalmente ajenos. Pero en el ajetreo de una calle de Buenos Aires, entre gentes que corren colectivos y que lo llevan a uno por delante, es claro que había que descartar casi ese tipo de conversación. Pero por otro lado no podía descartarla sin caer en una situación irremediable para mi destino. Volvía, pues, a imaginar diálogos, los más eficaces y rápidos posibles, que llevaran desde la frase ¿dónde queda el correo central? Hasta la discusión de problemas de expresionismo o de superrealismo. No era nada fácil. Una noche de insomnio llegué a la conclusión de que era inútil y artificioso intentar una conversación semejante y que era preferible atacar bruscamente el punto central, con una pregunta valiente, jugándome todo a un solo número. Por ejemplo, preguntando, ¿por qué miró solamente la ventanita? Es común que en las noches de insomnio sea teóricamente más decidido que durante el día, en los hechos. Al otro día, al analizar fríamente esta posibilidad, concluí que jamás tendría suficiente valor para hacer esa pregunta a boca de jarro. Como siempre, el desaliento me hizo caer en el otro extremo. Imaginé entonces una pregunta tan indirecta que para llegar al punto que me interesaba, lo de la pintura de la ventana, casi se requería una larga amistad. Una pregunta del género, ¿tiene interés en el arte? No recuerdo ahora todas las variantes que pensé, solo recuerdo que había algunas tan complicadas que eran prácticamente inservibles. Sería un azar demasiado portentoso que la realidad coincidiera luego con una llave tan complicada, preparada de antemano ignorando todavía la forma de la cerradura. Pero sucedía que cuando había examinado tantas variantes enreversadas, se me olvidaba del orden de las preguntas y respuestas o las mezclaba, como sucede en el ajedrez cuando uno imagina partidas de memoria. Y también resultaba a menudo que reemplazaba frases de una variante con frases de otra, con resultados ridículos o desalentadores. Por ejemplo, detenerla para darle una dirección y enseguida preguntarle, ¿tiene mucho interés en el arte? Era grotesco. Cuando llegaba a esta situación, descansaba por varios días de barajar combinaciones. Capítulo 6.
Al verla caminar por la vereda de enfrente, todas las variantes se amontonaron y revolvieron en mi cabeza. Confusamente, sentí que surgían en mi conciencia frases integradas, elaboradas y aprendidas en aquella larga gimnasia preparatoria. ¿Tiene mucho interés en el arte? ¿Por qué solo miro la ventanita? Etcétera. Con más insistencia que ninguna otra, surgía una frase que yo había desechado por grosera y que en ese momento me llenaba de vergüenza y me hacía sentir aún más ridículo. ¿Le gusta Castell? Las frases sueltas y mezcladas formaban un tumultuoso rompecabezas en movimiento, hasta que comprendí que era inútil preocuparme de esa manera. Recordé que ella era quien debía tomar la iniciativa de cualquier conversación, y desde ese momento me sentí estúpidamente tranquilizado, y hasta creo que llegué a pensar, también estúpidamente, vamos a ver ahora cómo se las arreglará. Mientras tanto, a pesar de ese razonamiento, me sentía tan nervioso y emocionado que no atinaba a otra cosa que a seguir su marcha por la vereda de enfrente, sin pensar que si quería darle al menos la hipotética posibilidad de preguntarme una dirección, tenía que cruzar la vereda y acercarme. Nada más grotesco, en efecto, que suponerla pidiéndome a gritos desde allá una dirección. ¿Qué haría? ¿Hasta cuándo duraría esta situación? Me sentí infinitamente desgraciado. Caminamos varias cuadras. Ella siguió caminando con decisión. Yo estaba muy triste, pero tenía que seguir hasta el fin. No era posible que después de haber esperado este instante durante meses dejase escapar la oportunidad, y el andar rápidamente mientras mi espíritu vacilaba tanto me producía una sensación singular. Mi pensamiento era como un gusano ciego y torpe dentro de un automóvil a gran velocidad. Dio vuelta a la esquina de San Martín, caminó unos pasos y entró al edificio de la compañía T. Comprendí que tenía que decidirme rápidamente y entré detrás de ella, aunque sentí que en esos momentos estaba haciendo algo desproporcionado y monstruoso. Esperaba el ascensor. No había nadie más. Alguien más audaz que yo pronunció desde mi interior esta pregunta increíblemente estúpida. ¿Este es el edificio de la compañía T? Un cartel de varios metros de largo que abarcaba todo el frente del edificio proclamaba que, en efecto, ese era el edificio de la compañía T. No obstante, ella se dio vuelta con sencillez y me respondió afirmativamente. Más tarde, reflexionando sobre mi pregunta y sobre la sencillez y tranquilidad con que ella me respondió, llegué a la conclusión de que, al fin y al cabo, sucede que muchas veces uno no ve carteles demasiado grandes y que, por lo tanto, la pregunta no era tan irremediablemente estúpida como había pensado en los primeros momentos. Pero enseguida, al mirarme, se sonrojó tan intensamente que comprendí que me había reconocido. Una variante que jamás había pensado y sin embargo muy lógica, pues mi fotografía había aparecido muchísimas veces en revistas y diarios. Me emocioné tanto que solo atiné a otra pregunta desafortunada. Le dije bruscamente, ¿por qué se sonroja? Se sonrojó aún más e iba a responder quizás algo, cuando ya completamente perdí el control y agregué atropelladamente. Usted se sonroja porque me ha reconocido, y usted cree que esto es una casualidad, pero no es una casualidad. Nunca hay casualidades. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré por la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle, algo referente a la ventanita. ¿Me comprende? Ella estaba asustada. ¿La ventanita?, balbuceó. ¿Qué ventanita? Sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Era posible que no la recordara? Entonces no le había dado la menor importancia. La había mirado por simple curiosidad. Me sentí grotesco y pensé vertiginosamente que todo lo que había pensado y hecho durante esos meses, incluyendo esta escena, era el colmo de la desproporción y del ridículo. Una de esas típicas construcciones imaginarias mías, tan presuntuosas como esas reconstrucciones de un dinosaurio a partir de una vértebra rota. La muchacha estaba próxima al llanto. Pensé que el mundo se me venía abajo sin que yo atinara nada tranquilo o eficaz.
Me encontré diciendo algo que ahora me avergüenza escribir. Veo que me he equivocado. Buenas tardes. Salí apresuradamente y caminé casi corriendo hacia una dirección cualquiera. Habría caminado una cuadra cuando oí detrás una voz que me decía: «Señor, señor». Era ella, que me había seguido sin animarse a detenerme. Allí estaba y no sabía cómo justificar lo que había pasado. En voz baja me dijo: «Perdóneme, señor, perdone mi estupidez, estaba tan asustada». El mundo había sido, hace unos instantes, un caos de objetos y seres inútiles. Sentí que volvía a rehacer y a obedecer un orden. La escuché mudo. «No advertí que usted preguntaba por la escena del cuadro», me dijo temblorosamente. Sin darme cuenta, la agarré del brazo. «¿Entonces la recuerda?». Se quedó un momento sin hablar, mirando al suelo, luego dijo con lentitud: «La recuerdo constantemente». Después sucedió algo curioso. Pareció arrepentirse de lo que había dicho, porque se volvió bruscamente y echó casi a correr. Al cabo de un instante de sorpresa corrí tras ella, hasta que comprendí lo ridículo de la escena. Miré entonces a todos lados y seguí caminando con paso rápido pero normal. Esta decisión fue determinada por dos reflexiones. Primero, que era grotesco que un hombre conocido corriera por la calle detrás de una muchacha. Segundo, que no era necesario. Esto último era lo esencial. Podría verle en cualquier momento, a la entrada o a la salida de la oficina. ¿A qué correr como loco? Lo importante, lo verdaderamente importante, era que recordaba la escena de la ventana, y la recordaba constantemente. Yo estaba contento, me hallaba capaz de grandes cosas y solamente me reprochaba el haber perdido el control al pie del ascensor y ahora, otra vez, al correr como un loco detrás de ella, cuando era evidente que podría verla en cualquier momento en la oficina. Capítulo 7. ¿En la oficina?, me pregunté de pronto en voz alta, casi a gritos, sintiendo que las piernas se me aflojaban de nuevo. ¿Y quién me había dicho que ella trabajaba en esa oficina? ¿Acaso solo se entra a la oficina la gente que trabaja allí? La idea de perderla por varios meses más, o quizá para siempre, me produjo un vértigo y ya sin reflexionar sobre las conveniencias corrí como un desesperado. Pronto me encontré en la puerta de la compañía T y ella no se veía por ningún lado. ¿Habría tomado ya el ascensor? Pensé interrogar al ascensorista, pero ¿cómo preguntarle? Podían haber subido ya muchas mujeres y tendría entonces que especificar detalles. ¿Qué pensaría el ascensorista? Caminé un rato por la vereda, indeciso. Luego crucé la otra vereda y examiné el frente del edificio. No comprendo por qué. Quizá con la vaga esperanza de ver asomarse a la muchacha por una ventana. Sin embargo, era absurdo pensar que pudiera asomarse para hacerme señas o cosas por el estilo. Solo vi el gigantesco cartel que decía Compañía T. Juzgué a ojo que debería abarcar unos 20 metros de frente. Este cálculo aumentó mi malestar, pero ahora no tenía tiempo para entregarme a este sentimiento. Ya me torturaría más tarde, con tranquilidad. Por el momento no vi otra solución que entrar. Enérgicamente penetré en el edificio y esperé que bajara del ascensor, pero a medida que bajaba noté que mi decisión disminuía, al mismo tiempo que mi habitual timidez crecía tumultuosamente. De modo que cuando la puerta del ascensor se abrió, ya tenía perfectamente decidido lo que debía hacer. No diría una sola palabra. Claro que, en ese caso, ¿para qué tomar el ascensor? Resultaba violento. Sin embargo, no hacerlo, después de haber esperado visiblemente en compañía de varias personas, ¿cómo se interpretaría ese hecho? No encontré otra solución que tomar el ascensor, manteniendo, claro, mi punto de vista de no pronunciar ninguna sola palabra, cosa perfectamente factible y hasta más normal que lo contrario. Lo corriente es que nadie tenga la obligación de hablar en el interior de un ascensor, al menos que uno sea amigo del ascensorista, en cuyo caso es natural preguntarle por el tiempo o por el hijo.
Pero como yo no tenía ninguna relación y en verdad jamás hasta ese momento había visto a ese hombre, mi decisión de no abrir la boca no podría producir la más mínima complicación. El hecho de que hubieran varias personas facilitaba mi trabajo, pues lo hacía pasar más desapercibido. Entré tranquilamente al ascensor, pues, y las cosas ocurrieron como lo había previsto, sin ninguna dificultad. Alguien comentó con el ascensorista el calor húmedo y este comentario aumentó mi bienestar porque confirmaba mis razonamientos. Experimenté una ligera nerviosidad cuando dije octavo, pero solo podía haber sido notada por alguien que estuviera enterado de los fines que yo perseguía en ese momento. Al llegar al piso octavo, vi que otra persona salía conmigo, lo que computaba un poco la situación. Caminando con lentitud esperé que el otro entrara en una de las oficinas mientras yo todavía caminaba a lo largo del pasillo. Entonces respiré, tranquilo, di unas vueltas por el corredor, fui hasta el extremo, miré el panorama de Buenos Aires por una ventana, me volví y llamé por fin al ascensor. Al poco rato estaba en la puerta del edificio sin que hubiera sucedido ninguna de las escenas desagradables que había temido. Preguntas raras con el ascensorista, etc. Encendí un cigarrillo y no había terminado de encenderlo cuando advertí que mi tranquilidad era bastante absurda. Era cierto que no había pasado nada desagradable, pero también era cierto que no había pasado nada en absoluto. En otras palabras más crudas, la muchacha estaba perdida, a menos que trabajase regularmente en esas oficinas. Si había entrado para hacer una simple gestión, podía haber subido y bajado, desencontrándose conmigo. Claro que, pensé, si ha entrado por una gestión es también posible que no lo haya terminado en tan corto tiempo. Esta reflexión me animó nuevamente y decidí esperar al pie del edificio. Durante 1 hora estuve esperando sin resultado. Analicé las diferentes posibilidades que se presentaban. 1. La gestión era larga. En ese caso había que seguir esperando. 2. Después de lo que había pasado, quizá estaba demasiado excitada y habría ido a dar una vuelta antes de hacer la gestión. Y en esta ocasión también me corresponde esperar. O 3. Trabajaba allí. En este caso había que esperar hasta la hora de salida. De modo que esperando hasta esa hora, razoné, enfrento las 3 posibilidades. Esta lógica me tranquilizó bastante para decidirme a esperar con serenidad en el café de la esquina, desde cuya vereda podía vigilar la salida de la gente. Pedí cerveza y miré el reloj. Eran las 3:15. A medida que fue pasando el tiempo me fui afirmando en la última hipótesis. Trabajaba allí. A las 6 me levanté, pues me parecía mejor esperar en la puerta del edificio. Seguramente saldría mucha gente de golpe y era posible que no la viera desde el café. A las 6:00 empezó a salir el personal. A las 6:30 habían salido casi todos, como se infería del hecho de que cada vez se raleaban más. A las 7:45 no salía casi nadie, solamente, de vez en cuando, algún alto empleado. A menos que ella fuera un alto empleado, absurdo pensé, o secretaria de alto empleado, eso sí, pensé con una débil esperanza. A las 7 todo había terminado.